Bueno, pues sí, ahora que acaba de ser respondida, si esa fuera una pregunta, en las pantallas de todos nuestros amigos Gobierno de Aznar, día primero. Reglas del juego del programa de esta noche, que es un intercambio de opiniones, de testimonios, de puntos de vista, 10 minutos de entrada, un bloque de publicidad y después ya podemos continuar. Primera impresión, pero ¿de qué? Primera impresión del señor Trillo diciendo votación 181, sí, etcétera. Yo creo que la primera impresión, veamos. hace 2 meses exactamente estábamos aquí y yo creo que ninguno de nosotros pensábamos que se podía llegar a una negociación como la que se ha hecho al final, consiguiendo lo que ha conseguido de partida el señor Aznar, que es agrupar a todo el centro derecha a su alrededor y a los nacionalistas con los que hasta ese mismo día que estuvimos aquí se estaba pegando de bofetadas, ¿no? Hombre, eso ya es un buen dato. Después lo que haga el gobierno es un gobierno con muchos matices, ¿no? Recuerdo que la respuesta, yo creo que, hombre, si no era unánime, no puedo decir casi unánime, pero en fin, la mayoritaria era que sí, que se arreglaría con el señor Pujol entonces. Primeras impresiones. Bueno, pero era difícil, ¿eh? Era difícil mucho, porque es verdad que, como decía Pujol, el señor Aznar y parte de su gente había sembrado Cataluña de minas, de incomprensiones, de ataques, y era muy difícil reconvertir toda esa situación. Si ahora vemos las declaraciones de los dirigentes del Partido Popular hasta el mismo día de las elecciones, hubiéramos dicho que era imposible el entendimiento, ¿no? Pero efectivamente yo creo que si hay algo que ha demostrado, no solamente Aznar, ¿no? Sino, por ejemplo, el señor Rato y el señor Molins, que han demostrado talla de verdaderos negociadores y de verdaderos políticos, es que ha sido posible el acuerdo. Y mi impresión, además, es que el acuerdo es un acuerdo duradero, no solamente es un acuerdo de investidura o de gobernabilidad, sino que si el acuerdo funciona, estamos ante una situación que puede dar un vuelco político en España, porque por primera vez el centro derecha tiene realmente oportunidades de presentar batalla al centro izquierda con posibilidades de ganar, porque lo que demuestran todas las elecciones es que desde la de la derecha es prácticamente imposible ganar. O se va a un acuerdo de centro derecha en el que estaría el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, Coalición Canaria y el Partido Popular, que desaparecería en un futuro hipotético de esas comunidades, bueno, que se forma una alternativa política que depende de cómo lo haga el gobierno, de cómo lo haga el señor Aznar. Eso tiene viabilidad frente a un Partido Socialista que ha quedado muy bien en las elecciones últimas, ¿no? Me gustaría hablar después de lo que podemos esperar de todo esto, pero sigamos, Isabel, primeras impresiones. Creo que cuando nos vimos aquí hace 2 meses, la mayoría de nosotros apostamos abiertamente por el pacto. Yo creo que fundamentalmente porque las razones que han llevado a este pacto no han cambiado desde el día 4 de marzo, eran las mismas el 4 de marzo que el día que se firmó el pacto, y eran básicamente 3. Para la firma del pacto con Convergencia y Unión, los 2 argumentos que eran el 4 de marzo y que fueron cuando se firmó el pacto fue, uno, que no se hubiera entendido que hubiera pacto con el PSOE y no hubiera pacto con el PP, porque eso hubiera convertido a Convergencia y Unión en una especie de subsidiario de lacayo del PSOE, y 2, que ir a elecciones anticipadas no le hubiera prestado ningún beneficio a Convergencia y Unión y probablemente le hubiera reportado bastantes perjuicios porque no hubiera podido decidir en Madrid lo que decidía en estas condiciones, y eso fue lo que les llevó a firmar el pacto. Y en el caso del PNV, que la experiencia de la legislatura pasada con el PSOE les enseñó que, no siendo imprescindibles, como es el caso, que no son imprescindibles, obtenían mucho menos estando fuera que estando dentro. Obtenían muchas más ventajas firmando un acuerdo que quedándose fuera a ejercer la oposición, lo cual llevó a que los cargos, digamos, con responsabilidad institucional se impusieran a buena parte de las bases que eran reacias al pacto y al final se firmara el pacto. Esos 3 argumentos valían el 4 de marzo y valen hoy, y yo creo que por eso se firmó el pacto. Pero básicamente. Vamos a ver, cuando me refiero al mismo momento que conocemos, es decir, señor Trillo, que son mayoría absoluta, bueno, mayoría por 181 votos, que le dan la investidura más. Primero, mayoría absoluta, por supuesto. No de él, sino de la suma de todos. Hoy, tú partías de Trillo, sí. De los 181, yo parto de hoy, en que ya tenemos gobierno y que mañana se celebra el primer consejo de este nuevo gobierno, ¿no? Yo creo, lo que yo advierto hoy, o lo que yo pienso hoy, primero, que ha hecho José María Aznar un gobierno con gente muy notable, algunos de ellos son cabezas realmente muy bien colocadas y gente en la que podemos poner muy buenas esperanzas. No todos, a unos nos gusta más que otros, evidentemente, y algunos nombres han sido sorprendentes. A mí concretamente hay algún par de ellos que no entiendo cómo está en el gobierno, pero en fin, en principio es un gobierno muy digno y en el que puedes tener toda la confianza.
Segundo, va a ser un gobierno absolutamente marcado por los pactos, cosa que es lógica y cosa que está muy bien ese pacto de estabilidad o esos pactos de estabilidad. Mañana el presidente de gobierno va a hacer una declaración de gobierno, la primera declaración de gobierno, con un programa que me decía Rodrigo Rato que va a ser un programa marcado absolutamente por esos pactos, cosa que la gente ya sabe y además se quería esos pactos. Y tercero, como periodista, yo creo que yo no he jugado nunca a tumbar al gobierno, como han hecho otros periodistas. Creo que hay que darles un margen a cualquiera de ellos, y más cuando empiezan. Entonces yo creo que de momento vamos a esperar, de aquí a septiembre, de aquí a octubre, a ver cómo estas cabezas, que insisto, algunas de ellas son muy bien colocadas, responden, y luego ya haremos un análisis, pero de momento todo parece que todo sonríe, ¿no? Eso dicen, por lo menos eso he oído en los comentarios de estos días. Pues yo la verdad es que en principio soy menos triunfalista o menos optimista, porque yo pienso que la situación es mucho más delicada de lo que la gente se puede pensar, que España está viviendo una situación complicada, difícil, y que José María Aznar coge el gobierno en un momento muy delicado. Él ha demostrado tener mucha capacidad negociadora, más de lo que la gente se pensaba. Pero es verdad que el pacto estaba predeterminado, pero predeterminado sencillamente por una cosa, porque es que bueno, hay necesidades en un momento determinado en un país en que los políticos responden a las necesidades sociales. Y yo creo que, de hecho, había la necesidad de un gobierno estable y de un gobierno alternativo al que había habido del PSOE. Y el hecho real es que lo que ahora empieza es, para mí, el auténtico tormento de José María Aznar. Bueno, él lo ha querido, ¿no? Porque ahí no lo ha Evidente, llevado, no, él no lo lo quiere, ha llevado además, nada más que él. Y tiene ánimo, yo me consta que tiene ánimo, pero es que estamos viviendo, es lógico, unos días como de vino y rosa, esto es maravilloso, todo el mundo tan contento y tan feliz. Bueno, yo pienso que ahora empieza una seria dificultad, ¿de verdad? Jesús, si tú recuerdas aquí el programa que hicimos el día de las elecciones, sorprendidos por los resultados y sobre todo por esa especie de fragmentación del voto que parecía que hacía ingobernable el futuro inmediato de España, dijimos que, bueno, casi todos dijimos que la legislatura sería corta, que a lo mejor no pasaba de 2 años y medio, y yo todavía no estoy seguro de que esta legislatura pase de 2 años y medio, vamos, es como hipótesis de trabajo. Probablemente el que tiene que apretar el botón ahora decida que no dure más de 2 años y medio, 3 años. Antes lo decidía el señor González, ahora lo decidirá el señor Aznar según sus posibilidades y sus hipótesis para otra legislatura. En ese programa posterior, hace 2 meses, yo creo que lo que se expresó también en esta mesa era un deseo de que efectivamente se llegara a un pacto. Pero por mucho que imagináramos, por lo menos yo, no pensaba nunca que el PNV fuera expresivamente uno de los grandes pactistas. Porque uno de los cambios cualitativos, si es sincero, en este pacto de gobierno o de legislatura, me parece que es la voluntad del PNV de integración que hasta ahora pues no había sido tan bien expresada como en los últimos días. Y efectivamente tiene 181, yo espero que no tenga más, son muchísimos para gobernar y seguir adelante con esa legislatura. Cuando se habla ahora del buen gobierno que nombre a nombre, ministerio a ministerio ha hecho el señor Aznar, el presidente Aznar, conviene recordar que también nosotros, y sobre todo desde una perspectiva no exactamente ideológica de derechas, hemos siempre pensado que este Partido Popular no tenía cabeza para gobernar, no estaba preparado para gobernar. Sin embargo, ahora estamos dándonos cuenta que no hay 1, ni 2, ni 3 cabezas, sino 7 u 8 que a lo mejor saben apretar los botones y si no se equivocan, pues estarán bastante tiempo. ¿Les parece que hablemos de ese gobierno? Señora Aznar, sí, me parece que hablemos de eso cuando volvamos. Sí, es que volvemos ya mismo. Eso usted sabe. Recordar esa escena del último programa especial que hicimos, que fue el 6 de marzo, cuando todos los amigos aquí más o menos decían que sí, va a haber pacto. Pero también quiero recordar que el pacto del cual hablábamos era de que alguien se iba a ir al cuarto de baño, si mal no recuerdo, para que, en fin, el señor Aznar tuviera los votos suficientes y no tuviera muchos votos en contra. Por eso les preguntaba la impresión al ver
al señor Trillo, y al oír al señor Trillo decir 181 para el señor Aznar. Obviamente, don Fernando, usted no esperaba eso. No, yo esperaba lo que dijimos casi todos. Esperaba que hubiese pacto, porque el no pacto era imposible, porque eso nos llevaba a elecciones en el mes de agosto y todas esas cosas que decíamos aquí, pero no esperaba esto. Yo creo que Aznar... A mí no me gusta esto. Creo que algunos periodistas estamos exagerando en el elogio a las maneras de hacer de Aznar, y creo que eso no es bueno. Creo que a Aznar alguien le tendría que recordar que es mortal, como los aurigas romanos, ¿no? Pero creo que Aznar, la verdad es que esto lo ha hecho bien. Esta parte lo ha hecho bien. Él, como decía muy bien Juancho, ha hecho un cambio cualitativo, que es decir, ha incorporado a las tareas del Estado a dos comunidades autónomas o a dos nacionalismos históricos que, en fin, que siempre han estado un poco despegados, y eso es muy bueno. Y yo creo que ha hecho un gobierno, además, que, hombre, primero, no es un gobierno de penenes, con alguna excepción, yo ahí estoy con Pilar, y segundo, no ha provocado ese gobierno excesivas fracturas internas en el Partido Popular, es decir, no ha generado demasiadas envidias ni demasiadas fricciones, y nadie parece que se siente demasiado. Le disienten a usted casi mayoritariamente. Digo que no se siente demasiado preterido, demasiado. Todavía no se ha Hay sublevado, decepciones, pero no fricciones. Hay decepciones, Pero exactamente. no, yo diría que hay pero no decepciones, rupturas. pero no Todavía hay fricciones. esperanzas. A mí, Cuando si se tengo que defraudan todas las entrar esperanzas, veremos directamente qué en el pasa. tema del gobierno, me preocupa muchísimo la cartera de educación. ¿Por qué? Porque yo creo que los mayores problemas para el gobierno de José María Aznar van a venir de educación, porque tiene que paralizar la aplicación de la LOCSE, y eso pues no va a ser sencillo. Yo no sé si la ministra encargada de esto va a ser capaz de afrontar un reto tan grave como ese. Yo la conozco poco, debo decirlo, no veo que su currículum sea excesivamente adecuado, pero en fin, quiero decir, estoy dispuesto a darle esos 100 días de confianza y hasta 200, si nos arregla la cosa hasta 200 o 300. Esa es la costumbre, que el primer día, si las cosas son normales, pues todo está muy bien. Ha conseguido esos pactos, parece ser que el consenso es que eso lo ha hecho muy bien, pero ahora tiene un nuevo gobierno, es un nuevo gobierno en la última historia del país. ¿Por qué no hablamos de lo que podemos esperar de ese gobierno? De lo que podemos esperar del señor Aznar, de lo que podemos esperar en la España de los próximos años. Hombre, es un poco hacer también quinielas, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar o qué podemos esperar? Pero yo creo que nace con buenos cimientos. ¿Por qué? Porque en principio va a tener una oposición que sabe lo que es estar en el gobierno y que va a tener una responsabilidad distinta, y que por lo que anuncian va a ser una oposición distinta a la que hemos conocido en España hasta ahora. Se había dicho que por fin, cuando la derecha gobernara en este país, se cerraba la transición definitivamente. Pues tal vez tengan razón, van a tener unos planteamientos distintos, van a tener tal vez más facilidades para que en estos 100 primeros días puedan hacer las cosas tal vez como las tienen esbozadas. Mañana hay una declaración programática del presidente del gobierno, vamos a ver qué nos espera, qué nos dice, por dónde va a marcar las líneas de su gobierno, y en cualquier caso vamos a tener también una cosa favorable. Partimos de un país en calma, venimos de una crispación absoluta en la vida política que la transmitíamos a través de los medios de comunicación en la sociedad. El país es distinto, no tan distinto como ahora se quiere hacer ver, pero evidentemente las circunstancias son mucho mejores para que se haga política de otra forma, sin tanta agresividad, insisto, con una oposición que ha gobernado y que de momento tendrá que estar expectante como todos. No sé si 100 días, pero hay que darles un margen de confianza. Yo decía aquí, cuando hablábamos hace 2 meses, que los pactos eran el mejor negocio para todos y que yo creo que Aznar nos iba a sorprender desde el primer momento. Yo creo que más de uno ya lo ha sorprendido. Sí, pero los pactos, la letra de los pactos, que ya veremos en la práctica, porque luego hay que matizar todos los días de la semana, incluso los domingos, levantan ciertas sospechas, no con respecto solamente al gobierno nuevo que ha entrado, sino al que ha salido. Aquí se puede pasar página por una voluntad política, pero en la gente queda una cierta sospecha, vamos a bajar el tono, una cierta suspicacia, de que no nos vamos a enterar exactamente de lo que pasó con lo que todos sabemos, que es el terrorismo de Estado. ¿Cómo va a arreglar así el nuevo gobierno? Pasando la página y dejándolo en manos de la justicia y en la cárcel a un Ministerio del Interior entero. Pues de momento en manos de la justicia lo tienen que dejar. Claro, no es que porque todavía no están condenados, pero como estamos haciendo hipótesis para el futuro, hagan la hipótesis o hagamos la hipótesis de que ¿Es la clave del nuevo gobierno? No, es una de las es una de las claves. Naturalmente, otras claves son económicas, es una clave política fundamental. Es una clave. No, mirar para adelante. Yo de verdad creo que la clave no va a estar ahí. Yo creo que la clave va a estar en la economía y en las promesas que al respecto ha formulado el PP. Déjenme terminar de hablar un momentito.
por favor. La clave está en la economía, sobre todo porque hay 3 millones de parados y además todos los informes son muy negativos con respecto a la juventud y no vamos a volver a repetir esos datos. Pero realmente lo que no se puede es pasar la página como que no ha ocurrido nada durante todos estos años, porque toda la crispación política, perdóname, toda la crispación política, sí, claro, pero pongamos la hipótesis de que estos señores son condenados, van a pasarse 20 años en la cárcel. Yo hago esa pregunta en alta voz porque es la pregunta que se hacen muchos de los que estaban crispados antes de ayer y hoy muy sosegadamente siguen haciéndolo en los periódicos y en todos los corrillos. No es el momento quizás. Es que las elecciones han depurado una serie de responsabilidades políticas, que duda cabe. Es que no es lo mismo la situación de un gobierno corrupto que la situación de una oposición que ha depurado en las urnas unos casos de corrupción y que está depurando en los tribunales unos casos de corrupción gordísimo. Políticamente son situaciones completamente distintas. Mira, Isabel, yo creo que la clave... Hay otra manera a lo mejor de ver este problema. Yo entiendo a Juancho y yo creo que casi comparto tu análisis, pero es el siguiente. Yo creo que el nuevo gobierno, que es lo que tú preguntabas, Jesús, teniendo grandes retos económicos, no es solamente cuestión de IRPF, negociaciones, políticas laborales, de talantes de números. Yo creo que Aznar, aunque no lo dijo en el discurso de investidura, que era un discurso muy sucinto, muy austero, está dicho, bueno, hay un problema pendiente que es la regeneración de la democracia. Y esa recuperación del sentido auténtico de lo que es el sistema democrático, que enlaza en gran parte con lo que decía Juancho, yo creo que eso sí que está presente en los proyectos de este gobierno. Y si no lo hace, este gobierno fracasa. Porque este gobierno no tiene solo que crear empleo. Yo creo que tiene que recuperar el sentido democrático. Fíjate, Juancho, ¿hasta qué punto ha bajado la crispación que la noticia de hoy? Es decir, que el señor Roldán, el de la manta, que dice que tira la manta, ha tirado un poquito de la manta y acaba de decir nada más y nada menos. Dice el señor Roldán, yo no, que había un ministro del Interior que se dedicaba a mandar cartas bombas a los de Ribatasuna. Y es más, ha dicho que hubo orden de que se asesinara a 2 guardias civiles que supuestamente son los que mataron a Lasa y Zabala y en el cuartel de Inchurrondo. Y esa noticia hoy, que hace 5 meses hubiera producido una crispación terrible, hoy la noticia viene por debajo de todos los periódicos, el foco de la información está en otro lado, con lo cual yo creo que efectivamente el gran problema del país era que se había politizado la justicia y se había judicializado la política. En este momento todo eso va a entrar en el cauce judicial normal. Ha habido 2 hechos importantes, que es el señor Moner, que por el momento ha exonerado a don Felipe González de que sea el señor X del GAL. Un hecho importante. Y otro hecho importante, que después de todo lo que ha pasado, a pesar de que el señor Barrionuevo, encauzado en el Tribunal Supremo, que iba de número 3 en la lista de Madrid, bueno, pues la gente la ha votado. Hombre, no es que se hayan diluido las responsabilidades políticas, pero en cierto modo la votación del 3 de marzo y la derrota dulce, como dicen, del Partido Socialista, hombre, pues en cierto modo ha demostrado una cierta amnistía. Diluido no, depurado. Depurado porque han perdido las elecciones. Bueno, si hubieran diluido, si las hubieran ganado. Pero digamos diluido. Vamos a ver, no, es que diluidos, si habrían diluido, si hubieran ganado las elecciones. Digamos que se han ventilado, se han despachado. No, cuando el sábado y el domingo, pues yo creo que muchas gentes de este país, por lo que muestra las audiencias de televisión, se han puesto a ver el debate, y supongo que verlo a la radio de manera profusa, y leído, por supuesto, en los periódicos, ve que hay un nuevo señor en la presidencia del gobierno, ve la jura, le ve llegar a la Moncloa, una imagen nueva después de 13 años, se ha visualizado 13 años largos, el cambio, ¿no? Cuando ve un nuevo gobierno, como se ha visto esta mañana, es decir, una nueva fotografía. Supongo que estas cosas, las novedades, pues producen una gran atracción. Al fin y al cabo son caras nuevas en lugares donde antes había otras caras durante largo tiempo. Pero ¿qué es lo que se plantean? Si se plantean algo los españoles, ¿de qué esperan? ¿Qué pueden esperar? Según dicen, trabajo. Seguro. Lo que dicen es trabajo. Yo a eso iba, pero no me deja. Seguro que nada del GAL. Seguro que nada. No se habló para nada del GAL en todo el debate de investidura, ninguno, nadie. No se planteó, ¿para qué? Si yo estoy convencido, Juancho, que los españoles... Anguita, bueno, naturalmente, pero Anguita era su obligación, pero eso no tuvo ni una respuesta siquiera masiva dentro de la Cámara. Estuvo en el cuartel de Inchurrondo. Claro, pero vamos a ver, un momento. Pero si es que lo que se espera de este gobierno es
tal cantidad de transformaciones importantísimas para este país. Hablábamos de la educación, pero podíamos hablar de la sanidad. Hay un agujero en la sanidad terrible. Hay que transformar eso. De la administración pública, la reforma de la administración pública, la justicia. La reforma de la justicia, que eso lo planteó José María Aznar y yo creo que es importantísimo. Cuando se reforme la justicia no se volverán a plantear casos como el GAL y algunas de las cosas que están pasando en los tribunales, por cierto. A mí me parece que las autonomías, dar carta de naturaleza a un Estado nuevo, porque realmente aquello del café para todos y todas las autonomías iguales, aquello no servía. Ahora tiene que arreglar Aznar que hay dos autonomías que son diferentes a las demás y tiene que arreglárselo a todas las demás a ver cómo se los hace comprender. A mí me parece que son unos retos tan importantes que ponerse a pensar en el ayer, en el GAL y en lo que puede pasar en el señor Moner, y es que creo que eso no tiene ningún interés. Demasiadas novedades para gente nueva. Y la frase no es mía, la frase es de un dirigente del Partido Popular. Y lo decía con un poco de susto, de vértigo, porque la profundidad del pacto que ha alcanzado José María Aznar con los nacionalistas catalanes es de una profundidad que cuando te asomas a ese pozo produce un poco de vértigo, precisamente por lo que estaba diciendo ahora mismo Fernando. ¿Cómo se va a compadecer eso con el resto de las autonomías? Después de muchos años de café para todos, café largo, café corto, pero en definitiva café para todos. Eso es muy complicado. Maastricht está ahí al lado. Hoy nos sorprende el ministro de Exteriores, que todavía no había tomado posesión, diciéndonos, pues habrá que parar el reloj. Pero oiga, vamos a ver. Pero si usted dijo también el anterior ministro de Exteriores, Eso también lo dijo Javier Solanas. Bueno, muy bien, pero el gran reto es Maastricht. Maastricht hay que hacerlo a base de ahorrar. Ahorrar se tiene que hacer a base de sacrificios. Esto es como dicen, bacalao gordo y que pese poco es muy complicado. Así que a lo mejor algunas de las promesas que hemos oído, como bajada de impuestos, etcétera, etcétera, no vamos a poder ver. Vamos a poner al espectador, que puedo ser yo, en el camino de este diálogo. Por lo que estáis describiendo, bueno, llega un gobierno, ya se sabe, un gobierno nuevo siempre pasa y trae su programa y demás. Por cierto, que yo he asistido a muchas tertulias y debates en los cuales se lo he dicho al señor Aznar o a agentes del partido del señor Aznar que no tenían programa. Yo también se lo he preguntado alguna vez, ¿no? Entonces ahora parece que me estáis contando, o nos estáis contando, que todo esto es una gran novedad, o sea, que se puede producir una revolución, entre comillas, es decir, algo diferente, casi totalmente diferente a lo que había. ¿Es así? Bueno, es una gran novedad, entre otras cosas, porque viene marcada por unos pactos firmados con otros partidos políticos. Insisto, la declaración el programa de declaración gubernamental que se va a hacer pública mañana, lo contaba Rato, que es a fin de cuentas vicepresidente, va a ser un textual recogida del resumen de los pactos firmados con los partidos nacionalistas. Eso por un lado. Ahora, yo creo que los españoles lo que esperan es ver cuanto antes determinadas decisiones. Y una tiene que ser muy inmediata, y lo apuntaba un poco Fernando hace un momento, que es la educación. Aquí ha abierto un debate importantísimo respecto a la LOCSE, que afecta prácticamente a la totalidad de las familias españolas, que está algunas comunidades en pie de guerra para ver qué pasa con sus hijos, y aquí Esperanza Aguirre va a tener que tomar una decisión pasado mañana o el otro, o como muy tarde dentro de 15 días, porque eso o se paraliza o se pone en marcha para ver en qué términos. La sanidad, las pensiones parece que no se van a tocar, pero ¿qué va a pasar con la creación de los puestos de trabajo? Rodrigo Rato anuncia para el viernes una serie de medidas restrictivas y de austeridad. Evidentemente puede poner en pie de guerra ya no a las madres y padres de chicos de la LOCSE, sino a los funcionarios. Es decir, no es tan fácil todo esto. Yo decía hace un momento, yo no voy a hacer carne de cañón con un gobierno nuevo. Dios me libre, porque además quiero que lo haga bien, porque a mí como ciudadana de a pie, cuanto mejor lo haga un gobierno, mejor, porque será bueno para mí también, será bueno para España y bueno para mí. Pero lo tiene muy difícil, y vamos a ver si estos señores de cabeza brillante, algunos de ellos que ha nombrado José María Aznar, va a saber sacarnos de atolladeros de cuestiones muy, muy cotidianas y que tienen que resolver ya, antes de que termine la primavera. No podemos pedir milagros un día para mañana. Es decir, yo he leído en algún periódico que hay más preguntas que respuestas. Lógico. Porque es un gobierno que empieza, es decir, no se le puede pedir a un gobierno que cambie absolutamente todo, porque habrá cosas que estén bien hechas. No hay que edificar sobre ruinas, hay que edificar sobre cosas que estén hechas ya. Es que habla Jesús de revolución, y yo creo que no. Lo que es, es un cambio de rumbo. Entre comillas. Claro. No, pero pues, yo lo que creo es que es un cambio de rumbo. Pero es que hay una percepción que es la más importante, la del ciudadano en el día a día. Y aquí estamos acostumbrados a medir al gobierno en base a unos parámetros que hemos marcado los medios de comunicación que ya no van a valer. Aquí al gobierno en los últimos 2 años le hemos medido por cosas que no preocupaban demasiado al ciudadano y que estáis vosotros situándolas. La educación, la sanidad, y eso es lo que tiene que percibir al ciudadano. Es el gran reto que tiene el Partido Popular, transmitir la preocupación del ciudadano y resolver sus problemas. Sí, pero necesita el Partido Popular, perdón Isabel,
Creo que por primera vez te estoy interrumpiendo. Bien haces. ¿Necesita el Partido Popular tomar una serie de medidas rápidamente y que sean medidas muy espectaculares? Necesita tomar medidas espectaculares en el terreno económico si queremos cumplir los requisitos de Maastricht. Y Maastricht es absolutamente vital para cumplir todos los demás. Yo ayer escuchaba en varias emisoras de radio y televisión a ciudadanos que se les preguntaba, ¿y usted qué espera del nuevo gobierno? Y la palabra que más se oía era trabajo, trabajo, trabajo. Lo que pasa es que, claro, este gobierno no va a crear puestos de trabajo en la administración pública, no va a dar directamente puestos de trabajo, va a crear, o por lo menos ha dicho, está en su programa, crear unas condiciones económicas en España que permitan la creación de puestos de trabajo, y para eso es absolutamente imprescindible cumplir los requisitos de Maastricht. Y ahí es a donde yo voy. Yo creo honestamente que este gobierno no va a poder cumplir las promesas electorales que ha hecho. No sé si cuando las hizo pensaba que las iba a cumplir o pensaba que tenía que hacerlas para ganar las elecciones. De lo que estoy convencida es de que no las va a poder cumplir. No va a poder cuadrar el círculo ese de incrementar la financiación autonómica, bajar los impuestos, mantener todas las prestaciones sociales intactas, etcétera, etcétera. No va a poder. Entonces va a tener que romper alguna promesa. Y aquí es donde va a estar el desafío auténtico del fin de la crispación, los pactos, etcétera. Yo creo honestamente que los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos le van a apoyar al gobierno en esta política, porque estaba en sus programas y porque es lo principal del pacto que han alcanzado, el cumplir esos requisitos. Y creo que van a estar ahí con el PP hasta el final. Ahora bien, ¿qué van a hacer los sindicatos? ¿Qué va a hacer la oposición del PSOE, que tan morigerada estuvo en el debate de investidura, en cuanto llegue el primer tijeretazo? ¿Qué va a hacer el resto de la oposición en el Congreso? ¿Qué van a hacer los medios de comunicación que acusaban a otros medios de fomentar la crispación? Los medios que no están precisamente con el PP cuando se produzcan esos tijeretazos. Yo creo que toda España sabe que esas medidas son absolutamente imprescindibles para el futuro económico de España. Ahora, no las tengo, por supuesto que hay que explicarlas, pero incluso explicándolas, perdóname, y ya termino, incluso explicándolas, yo no las tengo todas conmigo, que todo el mundo vaya a ser consciente y vaya a ser tan responsable como se dice ahora que está haciendo a la hora de aplicarlas. Decidir es elegir. Sí, sí, claro. Y el señor Aznar tendrá que elegir, pues claro, porque no podrá contentar a todo el mundo. Ahora mismo estamos en la luna de miel, ¿sí? Porque pues acaba de casarse con el poder el señor Aznar y estamos en la luna de miel. Y todo el mundo está contento, pero se está terminando la fiesta. La fiesta termina esta semana. Claro. Y luego viene la realidad. Y no puede contentar a todo el mundo. No puede decir el señor Aznar, voy a contentar a los sindicatos y a la vez a la patronal. Voy a contentar a estos y a los otros. Tendrá que decidir, y decidiendo se equivocará o acertará. Y ese será su triunfo, su desastre. Ha dicho Jesús una cosa. ¿Qué medida? Tiene que tomar medidas espectaculares. Estamos hablando que no es propia nada. Estamos hablando de una que cosa... luego nos cueste 1 billón de pesetas. Estamos hablando de una cosa que es las reformas estructurales. Eso no se puede hacer de hoy a mañana, esas reformas estructurales. Sí, pero yo, señor Aznar, si yo pudiese dirigirme al señor Aznar, que no sé si nos estará viendo, espero que sí. Yo, señor Aznar, a mí me gustaría, señor Aznar, vivir en un país donde yo pueda hablar por teléfono tranquilamente, por ejemplo. Donde yo pueda estar seguro de que no se reciben dossiers anónimos o con membrete o con remite en las redacciones de los periódicos. Donde esté seguro que el señor que la hace la paga. A mí todo eso me gustaría, donde esté seguro de que el presidente del gobierno no está encerrado en el búnker de la Moncloa o en el búnker que sea, y sale un poco y conoce los problemas reales de los ciudadanos. A mí eso me gustaría. Y yo creo que son medidas que se pueden tomar inmediatamente, es decir, donde el gobierno sea un poco simpático con los ciudadanos. No estoy hablando de arreglar los teléfonos, estoy hablando de que yo pueda hablar libremente por teléfono, incluso desde el móvil. Pero al ciudadano de a pie le interesa mucho más que no se le corte la línea que no le espíen, porque al ciudadano de a pie no le espían. No sé qué es el ciudadano de a pie. De eficacia por encima de derechos, a mí me ponen nerviosísima. Lo siento, no es esa mi intención. No, sí, es que me pone muy nerviosa. Es decir, yo prefiero... no, sí, nos queremos mucho. Pero, por si acaso hay que decir a los ciudadanos que se cabreen más porque les espían que porque les corten la línea. Eso ya de entrada. De todas formas, pasa una cosa, y tú hablas de tijeretazos. Bueno, yo creo que sí es verdad que posiblemente económicamente haya que tomar medidas de austeridad, pero es que es muy distinto, Jesús, tomar medidas de austeridad por parte de un gobierno que llega nuevo, es decir, no tiene corrupción a sus espaldas porque no ha podido gobernar, y en principio yo creo que porque el talante es distinto, a aquellas medidas que tampoco las tomaban de austeridad, tomadas por un gobierno que ha metido la mano en el cajón del pan, no todo el gobierno ni los ministros, pero gentes que dependían directamente del gobierno. Si el señor Aznar, en el primer caso, que lo tendrá que haber porque son humanos, si al primero que cojan con la mano en el cajón del pan no se la cortan, ya lo hicieron, Cañellas lo expresaron, entonces el señor Aznar habrá pedido credibilidad moral para imponer una política económica a usted. Lo voy a preguntar de otra manera.
somos todos periodistas, estáis acostumbrados a utilizar historias, ejemplos y demás. Vamos a ver, ¿qué cosas tendría que hacer el señor Aznar, o tendría que hacer su gobierno, para que el ciudadano advierta inmediatamente que ha habido un cambio? Por ejemplo, salir diciendo, salir y decir, nadie va a oír los teléfonos. Reducir drásticamente los altos cargos, por ejemplo. Mira. Y los privilegios de los altos cargos, por ejemplo, es una medida... Es una medida que tiene que hacer, efectivamente, y decir cuántos altos cargos reduce, en cuánto reduce con eso el gasto, cuántos coches oficiales reduce, cuántos choferes reduce y cuánto gasto corriente reduce. Eso, por ejemplo desde mi punto de vista, es una medida muy ejemplarizante. Pues sí, tendrá que llegar a unos acuerdos con los agentes sociales y con los partidos políticos. Tendrá que llegar a unos acuerdos que yo no digo que sean pasado mañana como van a ponerse a hablar, pero que no pueden ir más allá de 8 o 9 meses. Eso lo va a conseguir. Pues. Bueno, yo no quiero ser profeta, simplemente yo creo que tendrá que llegar a algunos acuerdos. Para definir. Tiene que elevar a categoría de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Felipe González en los últimos años se ha ido alejando de la realidad española cada vez más. Preocupado, y además tenía que estar preocupado por la realidad europea. Pero Felipe González es un hombre que no ha viajado por España. Prácticamente nunca, solo para los mítines electorales. Se ha ido encerrando cada vez más. Si es verdad lo que dice Aznar, que él es un hombre honrado, normal, que llega a la normalidad a la Moncloa con él, que lo demuestre así. Y que escuche lo que dice la gente. Pero la traducción de eso son acuerdos reales que se plasmen en la actividad del gobierno. Hablar con vosotros sobre historias. Es conocidísimo, quizá el más importante o más conocido discurso político de nuestra generación es el de Kennedy, ¿no? El de la toma de posesión de Kennedy. Que no tiene nada que ver con el Aznar. Que no tiene nada que ver con el Aznar, ni con el de otros tampoco, aunque tengo que decirlo, porque aquella era de una gran altura. Todos conocemos la frase, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. De acuerdo, una retórica preciosa. Y llegó el momento del gobierno, se vivió una luna de miel. Perdón, esto ocurrió, perdóname, el 20 de enero. Y entonces, en el mes de abril, pasa lo de Bahía de Cochinos de Cuba. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, el primer gesto de Kennedy es salir y decir, yo soy el responsable. Eso fue lo primero que... Y dio la cara absoluta. La culpa es mía, dijo él. Sin hablar de culpas, ni responsabilidades. ¿Cuál debería ser el talante de Aznar para hacer bueno toda la retórica de los discursos? Pues si le sale un Juan Guerra, en lugar de ver el espectáculo lamentable que vimos el 1 de febrero de 1990, con Alfonso Guerra hablando en tercera persona de él mismo y de su hermano como si fuera un señor que no existiera, que tome medidas drásticas para acabar con cualquier brote que pueda haber de corrupción, como decía hace un momento. Salir y cortar eso públicamente. Y cortarlo, y asumir su responsabilidad política. Porque cuando uno ha pedido tantas responsabilidades políticas, tiene que asumirlas. Yo creo que sobre todo explicarse. Es decir, cada día cuando la gente le habla de Maastricht, yo creo que el 90% de los que nos oyen no saben si Maastricht es hermano de Juan Guerra o es una ciudad... Eso que dice usted es rigurosamente cierto. No sé si es 90, pero... Y eso hay que explicárselo muy bien a la gente. Mire usted, y además, si hacemos una política de austeridad, de ajuste, de apretarse del cinturón, de sangre, sudor y lágrimas, hay que explicarle a la gente muy bien lo que es de Maastricht, porque claro, es que nosotros vamos a hacer una política de ajuste, porque es que dentro de 18 meses, cuando venga la fase de la Unión Monetaria, que es lo que nos van a decir, el PIB tiene que estar en no sé cuánto, el déficit tiene que ser no sé cuánto del PIB, y no sé cuánto, la gente va a decir, y a nosotros nos importa más. ¿Cómo? Pues el PIB está muy bien, pero... Yo creo que yo estoy un poco con Javier, tiene que ser muy accesible, mucho más accesible de lo que ha sido Felipe González. Accesible no ya a los medios de comunicación, aunque también al ciudadano, tiene que ir al cine, tiene que salir a la calle, tiene que viajar, tiene que ir a los mercados, tiene que ser un poco como Pujol en ese sentido, ¿no? Tiene que ser un presidente de todos los españoles que los españoles vean en la calle. Irse los fines de semana a recorrer España, a recorrer los mercados. Pujol, tiene que aprender mucho de Pujol en este terreno. Mucho. Cosas, porque eso da... digo en eso. Cuidado, solo en eso. A veces se pasa en su populismo, Digo en eso. A veces se pasa en su populismo. Y sin llegar al que Bono, que conoce a todos los habitantes de su comunidad autónoma. Pues a lo mejor sin pasarse, pero desde luego sin pasarse por el otro extremo, como hizo Felipe González, que estaba ahí en la Torre de Marfil y absolutamente inaccesible para los mortales. Vosotros tomar medidas. Es que yo creo que, y yo coincido con Isabel, lo que más le preocupa, todos los que estamos aquí nos conocen por la calle, porque salimos en el programa de Jesús Hermida, nos conocen por la calle. Y todo el mundo nos dice lo mismo. Bueno, pero ¿qué pasa con Aznar? ¿Vamos a tener más trabajo o no vamos a tener más trabajo? Es lo que más
más importa a los españoles. Entonces, aparte de ser muy simpático y preguntar si ha ganado el Valladolid y ponerse al teléfono si le llamamos y nombrar una serie de amigos nuestros para ministros, que todo eso lo ha hecho y que ahora saldrá más en los periódicos, saldrá más en la televisión y tal, aparte de eso, ir al cine, lo que tiene que hacer es tomar medidas fundamentalmente para que la gente vea que está haciendo un esfuerzo fundamentalmente para crear empleo. Ahí falló con el Valladolid. Pero ¿cómo se No crea se puede empleo, preguntar a Pilar? las 7 de la tarde cómo va el Valladolid cuando había jugado por la mañana. De eso me gustará. A eso vamos, ¿qué medidas se toman para crear empleo? Porque por ejemplo, una de las que de primeras eso me medidas... gustará hablar luego, de lo del Valladolid y de algunas otras cosas de... Pero es que una de las medidas para crear empleo que tiene que tomar a lo mejor es congelar la oferta de empleo público para ahorrar gasto. Yo no sé y eso, en vez de crear empleo a corto plazo, lo va a crear a largo plazo y va a ser muy impopular y a lo mejor lo tiene que hacer. Tiene que tomar, pero lo que sí sé es que tiene que tomar medidas cuanto antes para que de aquí a unos meses se note que hay una mayor euforia en las serán medidas empresas. impopulares, seguro vosotros que sabéis son mucho impopulares. Pero que del creen interés del empleo. ciudadano. A ver, yo sigo... Vamos a ver, si nos equivocamos todos en las elecciones. Intento ser muy concreto. Perdona, Juancho. Vamos a ver, recomendación a nuestros amigos ciudadanos que nos puedan estar viendo esta noche, continuación de alguna manera, o cierre de alguna manera. Que no apaguen el televisor. 2 meses, exactamente. ¿En qué se tiene que fijar un ciudadano en los próximos días para saber si algo ha cambiado? Eso es muy sencillo, Jesús. Lo que más le preocupe a cada uno. Es decir, hay una serie de cosas que hacen que tu vida sea mejor o peor, que tenga mayor o peor calidad. Hay gente que se preocupará efectivamente por su trabajo, por el empleo. Hay gente que se preocupará porque quiere saber por qué le suben las tarifas telefónicas o por qué le sube la gasolina, las cosas cotidianas, las cosas de cada día. Es decir, a mí lo que más me llamó la atención el otro día de lo que dijo Aznar es que iba a explicar peseta a peseta en qué se iba a gastar el dinero del Estado. Y a mí me llamó la atención porque es lo que quiero saber. El dinero que pagamos todos, en qué se va a gastar y cómo se va a gastar. Si a mí eso me lo explican, no con las grandes cifras y con números, en las cosas cotidianas, se lo agradeceremos todos, porque lo entenderemos todos. Claro, lo que está diciendo Ernesto es que se necesita un cambio de talante inmediato. Es decir, aquí se ha sido secretista y muy jacobino. Muy jacobino. Esto es nuestro y de lo demás carreen. Y claro, la necesidad es que tienen que explicarnos no solo peseta a peseta, sino cada gesto. Y ahora está la gente detrás, con la mosca detrás de la oreja. Les damos usted la palabra en lo de gesto. Quédese con gesto que nos vamos, volvemos y luego hablamos de gestos si a usted no le importa. No, por favor. Muchas gracias. Somos muy gestuales. Estupendo. Nuevos lápices con liposomas de Margaret Astor. Para esos labios que piden más cuidados. De Margaret Astor. Las comparaciones son odiosas. Sobre todo para nuestros competidores. De todos los automóviles, el Honda Accord es el más valorado por sus conductores. Honda Accord. Compárelo. Se lo comprará aún más convencido. Si te gusta llorar, llora. Si te gusta reír, ríe. Si te gusta emocionarte, emocionate. Si te gustan las sorpresas, sorpréndete. I'm crazy for feeling. Sorpresa, sorpresa, con Isabel Gemio. El miércoles a las 9:30. Antena 3. La televisión que quieres. Si cuando vas al médico te hacen dar 1000 vueltas, te pasas la vida en la sala de espera y no te tratan como tú quieres, ven a Previasa. Recibirás todo el cuidado de una de las 10 compañías más solventes y de mayor crecimiento del sector. Previasa, te mereces lo mejor. Pues mi niño ya tiene plaza en la guardería Halford para que haga la carrera diplomática en Orleans. Mi chiquitín. Pues el mío ya está inscrito en la Universidad de Le Santerre de París. Él va a ser procurador, ¿el tuyo no? El mío va a ser notario. Ya le he apuntado a latín, lenguas griegas, arameo, ayudo, a clases de urbanidad, informática. Tío Pepe. Déjate seducir por su color. Siente su aroma.
Disfruta de su sabor. Tío Pepe, para quitarse el sombrero. Jam di hela. Timpaman con essi. Elle devient plus petite. Ogni giorno la rete globale di computer To desu ka? Pošperaj po dalekej starej bibliotece. Gerðu litlu búinn á Safalins að smá fjölþjóðafyrirtæki. Curioso? Vilai bien, veamos. Just plug in. Con essi, huye Wong. Don't worry, be happy. Películas duras, músicos tensos, chicas que crujen y reportajes que estallan en la revista que rompe con todo. Primera Línea. Con el número de mayo regalo de una alfombrilla de ordenador para que se ponga contento tu ratón y de un preservativo Durex. En Corporación Dermoestética hemos rejuvenecido cientos de rostros, realizado numerosas intervenciones de cirugía estética avanzada, eliminación de varices y liposucciones. También hemos solucionado problemas de exceso de peso, resuelto muchos y muy diferentes problemas capilares, e incluso a un gran número de jóvenes les hemos devuelto la sonrisa. Consúltenos su caso. Le atendemos gratuitamente en toda España y financiamos su tratamiento hasta en 5 años. Mini Babybel, el mini queso al que le gusta salir. ¿Nunca pensaste que fuera tan fácil adelgazar? Hace una semana tenías 3 kilos más. Y ya ves, tomaste Lineup y no dejaste de comer. Porque comer con Lineup también es natural. Con Lineup pierde peso sin grandes esfuerzos. Este anuncio es de un medicamento. Lea con detenimiento las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Este intermitente está parado. Humano. Tío, ¿cómo es? Chico, es lo mejor que he visto. Lo tiene todo. Además, sin tarjeta no funciona. ¿Tarjeta? Claro, solo funciona con su tarjeta antirrobo Keycard. Lo avisa el adhesivo y la lengüeta. Blockpun con tarjeta antirrobo Keycard. Solo funciona contigo. Si notas que tu protector no se lleva bien con ninguna de tus braguitas, prueba el nuevo Protege Slip de Ausonia, con forma anatómica, más fino y con mayor base adherente. Capaz de adaptarse a tus movimientos y seguir en su sitio sin deformarse, sin que lo notes. Nuevo Protege Slip de Ausonia. Protege y no lo notas. Pues aquí estamos solo considerando en este especial de Antena 3 sobre el gobierno Aznar, día primero, los gestos que pueden esperar los ciudadanos o aquellas cosas en las cuales los ciudadanos deban o puedan fijarse para darse cuenta de que algo ha empezado a cambiar en este país con la llegada del nuevo gobierno, del nuevo partido en el poder, del nuevo sistema de pactos, desde luego del nuevo presidente del gobierno. Gestos. Si yo cierro los ojos ahora 15 años hacia atrás, no 14 años hacia atrás, ¿cuál es el primer gesto que veo del gobierno de Felipe González? Devaluar. Devaluar, el señor Boyer que sale se fue a
a la misa de la División Acorazada Brunete. No, el primero, perdón. El primero es el telediario, sábado o domingo, 3 de la tarde, el señor Boyer que dice que empieza a devaluar a la peseta. Después, efectivamente, existe esa visita. Ese fue un gesto, sí, pero existe esa visita, el señor González de gabardina azul o abrigo azul. Eso fue un gesto. Señor Serra detrás. Bueno, va a haber más gestos, sí. Las palabras del señor... la verja de Gibraltar. ¿Perdón? Abrir la verja de Gibraltar. La mención a Gibraltar... En la primera semana, el primer domingo fue a la misa a la Brunete, que yo estaba allí, en aquella famosa misa. Y citar a Gibraltar, desde luego... Devaluar la peseta y abrir la verja de Gibraltar. Citar Gibraltar, si mal no recuerdo, en su primer discurso, por decirlo así, en su primera intervención, la misma noche de las elecciones, en el Hotel Palace de Madrid. Sois mayorcísimos todos, ¿eh? Sí, por lo menos yo lo recuerdo muy bien. Ayer hemos visto... Hubo otro gesto que no es muy conocido, pero vamos, nosotros yo creo que sí que lo sabemos, que es más íntimo, más personal, pero que me gustaría también ponerlo sobre la mesa ahora que se ha hablado tanto de la visita al Palacio de la Moncloa. De esa voy a hablar ahora, o vamos a hablar, sí. Y es que Carmen Romero me parece que tardó una semana en ir a vivir al Palacio porque no le gustaba. Bien, no quiero citar con intención alguna, pero sí lo cito porque es un hecho, la frase de Alfonso Guerra: a este país no le va a conocer ni la madre que lo parió, con perdón. Oye, fíjate, son cosas, palabras... La madre que parió... El otro día, no sé qué, gestos, un chiste, una viñeta en un periódico decía: a este país ahora no le va a conocer ni la madre de la madre que lo parió. Bien. Pongamos todo eso juntos y empecemos a analizar gestos. Primero, yo creo que, vamos a ver, siempre se habla de los 100 primeros días de gobierno. En 100 primeros días de gobierno tú no puedes ni arreglar el paro, ni arreglar la educación, ni arreglar la sanidad. Por supuesto. Solamente puedes hacer gestos. Solamente puedes cambiar el talante. Sí, pero los gestos... Cambiar el talante. Sí, eso es. ¿Cuál es el talante? Pero el talante, yo creo que Aznar demostrará su talla de estadista si ese pacto a 3, que ha sabido concluir, o 4 con los canarios, a 4 por eso, si es capaz de hacer un pacto a 17, si es capaz de hacer un pacto a 17, de incluir a las comunidades autónomas regidas también por los socialistas, dentro de un pacto global para marchar todos juntos, en ese momento yo te garantizo que Aznar no va a estar una sola legislatura en el gobierno, va a estar 2. Pero claro... ¿Puedo decir dos gestos? Perdón un momento. Sí, termine vuesa merced si quiere. No, quería decir que aquí se está hablando de que Aznar tiene que explicar muchas cosas. Aznar lo primero que tiene que explicar es por qué no va a poder cumplir sus promesas electorales. Por cierto, tenemos que recordarle que aquí nos prometió venir 100 días. Antes que a ningún sitio, venir aquí con nosotros, ¿te acuerdas? Los 100 días. Pero tiene que explicar por qué. Tiene que ser autocrítico, cosa que no son nuestros políticos. Y tiene que explicar por qué no va a poder cumplir esa promesa electoral que a todos nos encandiló tanto, de bajar los impuestos, por ejemplo, o de exigir que se cambie el Código Penal. Eso lo explicará dentro de un par de añitos, no lo va a explicar ahora. Eso lo tiene que explicar ahora. Pero si me perdone, a mí me gustaría hacer aquí de Crispín, puesto que, en fin, los de los altos pensamientos sois vosotros, yo soy el de las pequeñas cosas. Hemos visto una serie de gestos en estos últimos 2 días, 48 horas. Hombre, gestos físicos, imágenes... Mucha gente se ha puesto a ver esas imágenes, quizá por lo que decíamos al principio, la novedad, una nueva persona, la Moncloa, nuevos ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo han visto muchas personas. Vamos a ver, gestos, los hemos visto con una carpetilla. La carpetilla de gomillas. Con una carpetilla le hemos visto de esas de gomita, clink, 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 que llevamos llevando el discurso de investidura. Le hemos visto llegar al Palacio de la Moncloa con su esposa. Las crónicas han reseñado que el traje, creo que era de color pistacho. Pistacho. Verde botella. No lo sé, yo como un poco daltónico. Le hemos visto, que decir, no me empezáis a dar cuando un micrófono le tocaba la cabeza. Le hemos visto dar su primera conferencia de prensa ya como presidente del gobierno, después de haber jurado, en un nuevo ámbito de la Moncloa. Le hemos visto... El abrazo con Álvarez Cascos. ¿Perdón? El abrazo con Álvarez Cascos, que fue muy emotivo entre los dos, nada más ser investido con los votos del Congreso. Sí, pero eso ya, supongo, dentro de lo tal y normal. como es Aznar, que no es un hombre más expresivo, hombre, pues... Sí, no me dirá usted que Aznar es, ya sabemos que es, bueno, por lo menos se dice que es tímido, por lo menos que es un poco... ¿Viste el sí que dijo su propio, cuando le citaron José María Aznar? Le hemos visto... Retraído, bueno, pero en fin, no me diga usted que darse un abrazo con una persona... Eso en Aznar podría significar un
Yo no le había visto un gesto así tan cariñoso hacia nadie en público, ¿no? Analicemos, les hemos oído hablar del propio Palacio de la Moncloa. Le hemos visto. ¿Qué significa Jesús, todo eso? Le hemos visto exigiendo que no esté Felipe González para darle el traspaso, para darle las llaves de la casa. Bueno, pues eso también es un gesto. Eso a mí me parece mal, fíjate. Hombre, y a mí, claro, pues por eso digo que es que aquí estamos diciendo... Es que yo creo que estamos elogiando excesivamente a Aznar. No, insisto, no nosotros, digo los periodistas. Bueno, pues tenemos que recordarle. Pero ¿por qué no hablamos de cada uno de los gestos? Oye, perdóname, Jesús, perdóname. Esos gestos a mí ni me hacen gastar, ni me ahorran una peseta, ni me dicen nada. Claro. Esos son para revistas o para noticias de informativo en un momento determinado. No. A mí, no es posible. Yo quiero gestos de austeridad muy claros para que empiece a recuperarse la ética de la clase política de este país, que es la que le dará la autoridad para tomar las resoluciones adecuadas del gobierno o de oposición. Gesto de autoridad es quitar coches oficiales. El mismo baile con otro señor. Gesto de autoridad es quitar coches oficiales. Yo no digo eso, Jesús, porque yo no estoy aquí para resolver los problemas del señor Aznar. Yo digo que él, cuando llegue como presidente y con su gobierno, me resuelva los problemas a mí, incluso los de visión y los de gestión. También tengo un gesto de coche oficial, fíjate. La gente que cubrimos la información del Congreso, sabemos que al Congreso de los Diputados, quienes llegan, el coche que llega hasta la puerta no es más que el del presidente del Gobierno, el presidente del Congreso o el presidente del Senado. Los demás se quedan fuera de la verja, en la carrera de San Jerónimo y entran. El día del debate de investidura yo vi como un coche oficial, no sé si era un Audi o un Mercedes, pero en fin, de los oficiales, entraba con gran alarde, verjas abiertas, yo incluso me quedé quieta como los fotógrafos porque pensamos que iba a haber pues el presidente del Gobierno, el presidente del Congreso, el presidente del Senado, cosa bastante insólita porque ya empezó el debate. Y salió una señora rubia muy elegante y era la esposa del presidente del Senado. Pues a mí me chocó. ¿Qué queréis que os diga? Coche oficialazo, cochazo oficialazo, con la apertura de verjas para la mujer del presidente del Senado, a mí fue ya un primer gesto que no me pareció. No, pues puede, primero, no sé por qué no tiene que ir en coche oficial, pero si va en coche oficial, déjalo por lo menos con los ministros, pero no con el presidente de Gobierno, el presidente del Congreso. Si va al Congreso, bueno, lo malo es que vaya a la compra, con el coche oficial y el banderín. Pero, hijo, eso sería grave, Javier, pero que vaya al Congreso el día de la investidura tampoco me parece grave. Si hablamos cosas importantes, yo por ejemplo creo que no estuvo muy afortunado cuando dijo el otro día que la casa no le gustaba y que no era lo más apropiado para que viviera una familia, porque francamente hay muchas familias en España que viven en 70 metros cuadrados y que no viven en la Moncloa. Bien, entonces yo creo que sería un gesto, por ejemplo... Tiene toda la razón. Mira, pero nadie le ha obligado a ir a la Moncloa. No se puede decir, Consuelo, no se puede decir. Ahí hay un reproche, había otros reproches. Yo creo que era un reproche implícito, yo creo, a la familia, a que allí no había una familia antes. A que allí antes no había una familia. No, cada familia vivía como quiere. Y también en ese sentido, perdona que te diga, tiene su aquel. Y luego, en este país, donde hay un problema tremendo de vivienda, lo que no puedes, es decir, no es una casa conveniente, dijo, conveniente para la familia. Hay muchísimas familias españolas que no dijo adecuado, dijo conveniente, que es mucho más duro. Efectivamente, puede ser mucho más conveniente para una familia vivir en un apartamento de 80 metros cuadrados que en los 800 metros cuadrados de la Moncloa, donde no tienes cuarto de jugar, donde no hay gabinete de estar como Dios manda. ¿Qué cuarto de jugar? ¿Pero qué cuarto de jugar? Achucharse, vamos. Yo entiendo, para vivir en familia yo entiendo achucharse. Sobarse, ¿sabes lo que es someter a los niños? Pues eso es una a mí me transmitió una crítica a que allí no había vivido una familia, como a entender aquí vivían unos señores que uno por su lado, es lo que yo percibía, y segundo digo, caramba, ya me está dando un palo a la gente, oye, hay muchísima gente que no puede crear su propia familia porque no tiene un cuarto donde vivir ni aislarse, vamos. Un hogar, un calor. Exactamente. Yo creo que no le dábamos el típico cuarto de estar donde te espatarras, mejor, el chalet de la moraleja. Yo creo que hay dos gestos políticos de importancia que debería hacer ya en los próximos 100 días. Uno, inmediato, la política de nombramientos. El PP ha insistido muchísimo durante la campaña profesionalizar la administración, recortar, etcétera. Yo creo que la política de nombramientos tiene que reflejar esas dos condiciones. Tienen que nombrar profesionales acreditados y tienen que nombrar un número de altos cargos reducido. Dos, reuniones. Yo creo que Aznar tiene la obligación en los próximos 100 días de recibir a toda clase de representantes de la sociedad, de los colectivos, de los representantes de la educación, de los padres de alumnos, de la sanidad, de todos los colectivos que están implicados en la política con mayúscula, recibirlos, por supuesto de los interlocutores sociales, hablar con ellos en profundidad y elaborar con ellos lo que va a ser su programa de gobierno. Pactar, consensuar, consultar
imbuirse de lo que es la sociedad, de lo que son los españoles, de lo que demanda la sociedad y a partir de ahí construir y elaborar rápidamente. Creo que esas dos cosas que son fáciles de hacer, porque son, dependen de su voluntad, las tiene que hacer y las tiene que hacer rápido. Uy, lo de los nombramientos es más difícil, ¿eh? Sí. Que los nombramientos, de momento, en el gobierno, ya le han metido ministros de fuera. Si es verdad lo que se dice. Aznar no le mete nada a nadie. Bueno, perdona. Te lo garantizo. Aznar hace lo que le place. Yo no sabía que eras la portavoz de Aznar, pero quiero decir, si me permites, te diré que, por lo que yo sé, hasta donde yo sé, me da la impresión de que el ministro de Industria es un hombre pues cercano a Pujol y que pues probablemente se lo haya sugerido Pujol, porque no creo que conociese mucho a Aznar. Lo habrán consensuado. No cabe la menor duda, pues lo habrán consensuado, pero es un hombre cercano a Pujol. Eduardo Serra también se lo ha... Eduardo Serra yo creo que también, y si me permites, yo creo que el ministro de Sanidad pues también se lo ha nombrado Fraga más bien que Aznar. Lo habrán consensuado. Hombre, yo creo que esto de los nombramientos no es tan fácil. No es nada fácil. Los nombramientos en televisión, ¿quién los va a hacer? ¿Aznar solo o los nacionalistas van a tener que decir algo ahí? Porque probablemente tendrán algo que decir. Ellos, seguramente hay muchos profesionales a los que van a vetar, a los que Pujol va a vetar. Seguro, no me cabe la menor duda. Y así en otros muchos campos, me imagino. Los nombramientos es un delicado equilibrio. No te creas tú que es un señor que porque le da la gana dice, ahora nombro en industria esta serie de señores. No, señor. ¿Qué te crees? ¿Que las eléctricas no van a tener nada que decir y los bancos no van a tener nada que decir en los nombramientos económicos? A personas profesionales. No creo que sea tan difícil, en vez de nombrar a políticos puros y duros, que consensúen profesionales. Eso de la política de nombramientos no es tan fácil. Eso es lo muy complicado. Es decir, después de estar de 20 años llegando al poder y que al final se darán cuenta y vendrán los problemas, porque como dice Leguina, hay mucho más indios que caballos. Claro, y entonces cuando ya los indios empiecen a notar que dentro de un mes no tienen caballo y que los caballos se están agotando, pues vendrá el agobio, vendrá el agobio, vendrá la oposición, claro, y al final tendrá que pactarlo con Pujol, y al final las Fuerzas Armadas, que es un tema muy delicado, pues habrá que meter a Serra, que ya estuvo ahí, es amigo del otro Serra, luego pues a Fraga hay que contentarlo, hay que meterle a Tocino, porque si no tal, luego hay que meter al otro, claro, y al final, bueno, pues no es tan fácil, no es tan fácil porque al final todo pregunta que qué es lo mío. Fácil no va a ser nada, de lo que tenga que hacer fácil no va a ser nada, pero... No, es que tú has dicho que es muy sencillo, yo creo que tan sencillo no es. E incluso reunirse con todos los colectivos no es tan sencillo. Yo creo que siempre hay colectivos de agraviados a los que no puedes ver. Depende mucho de la Hay que pedirle profesionalidad, evidentemente, pero que dentro del partido... Además, a mí lo que me parece mal, por ejemplo, es que todo el partido ha desembarcado en el gobierno. Es el mismo error que cometió Felipe. Sí, no, pero al fin y al cabo, Chiqui Solo que Felipe González por ejemplo, tenía 202 diputados, claro, pero aquí todos los pesos pesados del partido han desembocado. ¿Quién se queda en la el tienda? Y la otra parte va a desembarcar en la Secretaría de Estado. No, el grupo parlamentario. El grupo parlamentario se queda en cuadros. Pero yo creo que Álvarez Cascos también tendrá algo que decir en el partido. El error que cometió Felipe González se habrá notado ahora, porque 14 años para ver que cometió ese error. Menos mal que lo cometió. Realmente no sé qué error cometió Felipe González haciendo ese primer y ese segundo gobierno, pero le duró la tira de tiempo, como todo el mundo He dicho sabe. que tenía 202 escaños, un poquito más de estabilidad parlamentaria que el señor Aznar. Luego, hombre, que hay esa confusión entre partido y gobierno. Un gobierno, además, que tiene que mirar con un ojo a Pujol y con otro ojo a Arzayus, bueno, y con el, no digo el tercer ojo, pero bueno, con otro ojo lo que le quiero decir que es muy complicado, que es muy complicado. Habrán notado que la crispación ha desaparecido y lo que se impone. En el partido lo que van a hacer es, bueno, pues controlar los que no han controlado hasta ahora. Es decir, yo creo que hemos hablado con Aznar y con Álvarez Cascos y nos explicaban que ellos quieren el férreo control del partido, o sea, que no van a perder de vista que el partido es el que les ha llevado a ganar y el que les puede volver a llevar a la victoria en otras próximas elecciones. Por lo tanto, tendrán ahí a Ángela Cebes, supongo, pero van a estar ellos encima de lo que pasa. Ese partido no lo controla Ángela Cebes. No, lo controlan Aznar y Álvarez Cascos, por eso no lo van a dejar. Ni el otro chaval. Por eso no, y el hecho de que la gente no soy Ángela Cebes, diría, ¿quién es Ángela Cebes? Que está primero es eso. Se hizo famoso en el Senado. No, digo yo, los que nos oigan. Con la de Ávila, un encantador. Y el hecho de que haya mucho más indios que caballos, por seguir la terminología del señor Leguina, que usted acaba de reproducir aquí. Es decir, el hecho de que quiera reducir cargos políticos, pero que lógicamente tenga una gran cantidad de aspirantes, y yo no sé si tienen una gran cantidad de personas a las cuales más o menos tendrían que darle una salida, no lo sé. ¿Eso no puede producir un desequilibrio? Claro, porque entre los indios no había infantería, todos eran de caballería, es decir, que aquí no puede... Depende de qué películas, perdona. De hecho hay mucho agraviado en el PP y todavía no se manifiestan mucho porque todavía no todos han perdido todas las esperanzas. Queda la pedrea y tal, pero cuando se reparta ya la pedrea, el número de agraviados y de cabreados va a crecer muy considerablemente y empezarán a oírse. Ya el mismo hecho, yo creo que el mismo hecho de que el señor Cascos aparezca ya como vicepresidente primero
y como sustituto del presidente, caso de ausencia o de enfermedad, yo creo que ya eso inevitablemente, y no tengo información, pero conociendo a las personas, eso debe haber producido en el señor Rato una cierta... Creo que no. No. Yo creo que sí. No, en absoluto. Porque al fin y al cabo quien ha llevado toda la negociación, es decir, el peso duro del trabajo, digamos, de la CAPEA, la ha llevado el señor... No, porque Rato sabe que el trabajo duro, importante de reestructuración económica y de mantenimiento día a día del pacto con los nacionalistas en el terreno económico, que es el importante, lo va a hacer él. Y el otro es fontanero mayor del mayor del reino. El otro es el fontanero mayor del reino, exactamente. El que va a hacer el trabajo realmente importante en esta legislatura, que es el económico, es Rato. Y el que va a llevar el día a día con los pactos con los nacionalistas en el terreno económico, que es el que más les interesa a todos, es el... O sea, que no está para nada por ejemplo, vimos en la conferencia de prensa de la Moncloa el domingo, si mal no recuerdo, ayer mismo, es el Aznar que vosotros, que le conocéis bien, porque lo habéis visto muchas veces, supongo, en vuestros trabajos, lo habréis entrevistado muchas veces, es el Aznar que esperabais ver en ese momento en la Moncloa, digo, de su talante, de cómo se mostraba, de las cosas, ¿no? Yo pensé que Aznar iba a cambiar a ser presidente de gobierno y que pensé que ayer nos iba a mandar un mensaje de gobierno, de presidente, y ayer se quedó en la pura superficie, en la anécdota, en el chiste fácil, en el ruido, en el que no me gusta, en la casa, en Valladolid. Tiene que hacer el mensaje. Bueno, pues entonces no haga rueda de prensa. Yo creo que fue una cuestión de cortesía, ¿no? Pues no. Y luego hay normas de cortesía que desde luego no ha cumplido. Lo que mencionabas tú antes, lo de Felipe González, es decir, primero no aceptar la invitación para cenar con Felipe González y luego decirnos expresamente para que supiéramos y nos enteráramos bien que él no quería que Felipe González estuviera en la Moncloa para el traspaso, pues tampoco me parece un gesto. Pero en fin, yo me quedo en la anécdota. Pasa que las anécdotas muchas veces son muy importantes y demuestran los talentos personales y políticos. Y yo ayer yo no vi al presidente de gobierno, yo vi la peor cara de Aznar, la que menos me gusta. Y Aznar tiene otra cara, que es la cara de una persona que tiene cosas en la cabeza. Y ayer era un Aznar absolutamente superficial y hasta frívolo. Felipe González, bajo la apariencia del hombre muy educado, exquisito con las formas, etcétera, le ha hecho a Aznar faenas a Porrillo, Seguro que sí. Le ha invitado en secreto y luego ha filtrado a la prensa que se habían reunido. Sí. Le ha mentido, le ha engañado. A mí lo que no me sorprende absolutamente nada es que Aznar no tenga la menor voluntad de cenar, ni de comer, ni de hacer absolutamente nada más que lo estrictamente indispensable con el señor Felipe González. No se le pueden pedir peras a un olmo. Pues no creo. Lo dudo. Lo dudo. Lo imprescindible. Lo imprescindible y ni un pelo más, porque es que ni se fían, ni se aprecian, ni nada. O sea que entonces vamos a revivir lo que hemos criticado tantas veces, que Felipe González no recibe a Aznar, ahora nos parece muy bien que Aznar no reciba a Felipe González. Pues no, señor. Mal asunto. Perdón, pero discrepo muchísimo. Con ese mismo planteamiento, si hay un caso de corrupción en el PP y no reacciona suficientemente Aznar, diremos, más habían el PSOE. Yo no digo que no le reciba como líder de la oposición, como jefe de la oposición, cuando le tenga que recibir, le recibirá, pero no es obligatorio que coma con él en la Moncloa. Pues hay unas normas de sus obligaciones políticas. Unas normas de cortesía que yo creo que... Porque comer para verse, se pueden ver en un sofá. Se verán, claro, y lo harán seguramente. No, pues yo lo que quería... Una frase que hemos Me pido. Que el señor González representa 9 millones y pico de votos. Que no se le olvide al señor Aznar que no cometa ese error, porque entonces estará cometiendo un error muy serio. ¿Pero le recibirán en el despacho oficial? No irá a comer con él en plan de matrimonios. Pues no tendrán ninguna gana de comer en plan de matrimonios. Tú sabes que no era una cena de plan de matrimonios, era una cena para que Felipe González le enseñara la casa y una cena un poco decir, bueno, venid y os enseñamos la casa y dónde vais a vivir a partir de ahora. Eso es anécdota, por supuesto. Yo no he dicho que era anécdota, pero a mí también me importan las anécdotas. Bueno, pues yo lo que quería decir, a ver si puedo... Pero perdona, yo te dejo ahora. Vale. Yo creo que lo importante es que en una semana que parecía que todo el panorama estaba nublado y no había posibilidades, incluso, bueno, pues se habló de la posibilidad de que en un momento determinado el señor Aznar se fuera al rey y le dijera, mire usted, no puedo formar gobierno porque es imposible los pactos. Hombre, y en una semana prácticamente, bueno, pues ha hecho un pacto bastante honorable, bastante brillante. La investidura, hombre, probablemente el discurso de investidura... que son importantísimos los dos. El de PNV es casi más importante que el y además que estaba mucho peor que el Convergencia y Unión. Segundo, se ha hecho un acto de investidura realmente brillante, bueno, aunque el discurso del señor Aznar sea más una Junta General de Aircross, explosivo, por cierto, que el de Aircross ha entrado de ministro, una Junta General de una empresa, que no un gran discurso que probablemente muchos le pedíamos. Pero a pesar de todo, bueno, pues se ha hecho con toda normalidad, la votación ha sido brillante, el discurso ha sido correcto, bueno, muy medido,
Y al final, bueno, pues el traspaso se ha producido con alguna que otra incidencia, pero yo creo que al fin y al cabo el país ha demostrado que no pasa nada, es decir, que se va al PSOE y esto no... bueno, pues sigue funcionando normalmente, ¿no? Y cuando vean que al final de mes, pues el señor Aznar, el del bigote, sigue pagando las pensiones, porque claro, aquí criticamos a los pensionistas que votaron al PSOE, pero además con toda la razón, el tipo que vive en Alaurín el Grande y que está cobrando su pensión y que le dice, mire usted, que el del bigote a lo mejor le quita la pensión, bueno, ¿por qué va a votar al del bigote? Pues tiene el perfecto derecho a dudar, igual que yo, que pago tanto por ciento, voto al PP para no pagar tanto por ciento. Cuando vean que se pagan las pensiones, que el Estado funciona, que se toman medidas y esas medidas son eficaces, bueno, pues entraremos probablemente en un periodo aburrido, porque la política no será tan épica, pero bueno, pues será como pasa en Luxemburgo, como pasa en Dinamarca. Pilar, te puedo preguntar una cosa, me interesa mucho la gestualidad. Tú has dicho que ayer no viste al señor Aznar como presidente del gobierno, sino... Ayer, vamos, la rueda de prensa de ayer, en su rueda de prensa y demás, sino, bueno, el Aznar de siempre. No, he dicho el Aznar más frívolo, más superficial, y hay otro Aznar. Hay otro Aznar que conocemos todos que estamos aquí, que es un Aznar mucho más serio, un hombre más cabeza de Estado, más político, y yo pensé que para su primera rueda de prensa iba a aparecer ese Aznar, que yo por lo menos conozco y que los que estamos aquí yo creo que conocemos todos, y me sorprendió que no saliera ese Aznar. Me sorprendió. ¿Y tú no crees que si hubiera sido al revés, pregunto, Berto, si hubiera sido al revés y de pronto el señor Aznar que aparece allí ayer es un señor Aznar más hierático, a lo mejor tal vez hubieran dicho cómo puede cambiar exactamente? No es un problema de hieratismo, Jesús, no es un problema de hieratismo, es un problema de lanzar algún tipo de mensaje. Y ayer es que... Eso es mañana. Bueno, pues si es mañana, si ya sabemos que es mañana, pues entonces no hagas la rueda de prensa previa. Es que hay que darse cuenta de lo siguiente. Desde el pasado 3 de marzo, este señor pasa por unos momentos de tensión, sin salir al público, porque los pactos se hicieron muy calladamente, muy discretamente, y llega a culminarse con escasísimas comparecencias públicas al debate de investidura. Yo quería decir antes que a mí sí que me ha sorprendido Aznar en el debate de investidura. Vamos, tú decías, es que lo conocéis hace mucho tiempo, pues yo creo que 20 años, ¿no? 20 y tantos años puede que yo conozca a José María Aznar. Bueno, a mí me quedé bastante agradablemente sorprendida de lo que ha mejorado José María Aznar como parlamentario. El debate de investidura, no el discurso de por la mañana, que efectivamente era más farragoso, pero el debate de investidura era un Aznar muy suelto parlamentariamente, muy ágil, muy vivo, y bueno, pues yo, sinceramente, déjame que aguanta un segundín que ya acabo. Entonces, el debate de investidura, francamente, bueno en ideas, en exposición, en rigor. Termina el debate de investidura y yo comprendo que este señor, que es joven, que ha pasado momentos de tensión, de repente afloje el ánimo y no sienta las piernas. Y entonces va a la Moncloa, se coge a su Ana, pasea por allí, está hasta los moños, debe estar, de verdad que hasta los moños, debe tener ganas locas de sentarse a ver la tele en su casa. Y Pilar, yo creo que tienes razón. La rueda de prensa... No me voy a enfadar contigo, en absoluto. ¿Te vas a enfadar conmigo? No, en absoluto. Yo creo que estamos frivolizando mucho. Que termino por eso. Estamos frivolizando mucho este debate, porque... si no lo digo por ti, lo digo por todos nosotros, perdona, Consuelo, si no tiene nada que ver con lo que estás diciendo tú ahora, tiene que ver con todo lo que estamos diciendo todos. A mí, yo no estoy de acuerdo con Pilar, yo no creo que haya un Aznar mejor y otro, pero yo creo que Aznar lo conocemos todos. Aznar es un señor que no es de grandes declaraciones, que no va a buscar el aplauso porque tampoco lo consigue, porque no es fácil, es un hombre que no llega, es un hombre que no es simpático, es un hombre que no es alto y que no es el mejor jugador de baloncesto probablemente, ni el que más inglés sabe, pero yo creo que un primer ministro no tiene que saber todo eso, no hace falta. Yo creo que lo interesante de verdad es el programa, y ahí es donde voy a entroncar con lo que estaba diciendo Consuelo. Yo creo que a mí, curiosamente, el discurso que de verdad me gustó de Aznar fue el primero, donde dijo, voy a hacer esto. Planteo 16 medidas, daba la impresión de que sabía por dónde iba a ir. Y a mí la verdad es que si es más simpático, y si sale más simpático o menos simpático, más hierático o menos hierático, de pie o sentado en la rueda de prensa en la Moncloa, y si su mujer va con un traje verde botella o verde pistacho o rosa, yo creo que eso no tiene la menor importancia, sinceramente. Y a mí me gustó ese programa, vamos, me gustó. Quiero decir, no es que comulgue con él absolutamente, creo que está lleno de lagunas, pero me da la impresión de que sabe a dónde va, y a mí eso me tranquiliza bastante. Y me da la impresión sobre todo de que este equipo que ha nombrado, estos que tomaban posesión esta mañana, pues también saben a dónde van, y eso...
Pues sinceramente, creo que nos da para lanzar un cierto mensaje de esperanza a los señores que nos están viendo ahora mismo. Estoy muy de acuerdo, pero creo Pues que lamento efectos... estar de acuerdo contigo porque nunca estamos de acuerdo. Pues ya Estoy lo muy ves, malo. ya lo ves. Es la muy malo. descrispación Es el esta que estamos viviendo. Como ya no estamos crispados, ya coincidimos y todo. Yo me temo que a efectos electorales eso sí tiene su importancia. Si yo estoy de acuerdo contigo, lo verdaderamente sustancial es su equipo, su programa, su capacidad de gestión, etcétera, etcétera. Ahora, a efectos electorales tiene que adquirir un poquito más de capacidad de comunicación y tiene que esforzarse un poco más en eso. Bueno, sí hay más, la gente aprende. La gente aprende, es una cuestión de esfuerzo. Estamos en la línea de salida. Ahora es secundario, estoy de acuerdo contigo en que es secundario. Pero no es ni que sea frívolo, no, estamos en la línea de salida. Es decir, estamos diciendo qué es lo que puede hacer, No hay puede más tener que- cosas, es que gestos, no hay más- ¿dónde estamos? Es que no hay más que lo que hay. Por cierto, en el discurso de la Junta de Accionistas del CROSS no mencionó ni una sola vez lo de la bajada de los impuestos, así que Ya, me vamos a temo ver. lo peor. ¿Estaréis de acuerdo con alguien que viendo la televisión, especialmente en el debate de investidura, se pudo fijar el señor Aznar, por ejemplo, y decir algo como esto? Vamos, si dice, ahí lo tienes, el hombre del traje gris, ¿no? Ha sabido llegar. ¿Estaréis de acuerdo con esta frase? Sí. Es Sin el opositor, exagerar, el sin opositor exagerar. que ha ganado la oposición. Ya, correcto. exagerar. Bueno, y ahora lo último, os voy a pedir Es una que no cosa lleva como una siempre. corbata que llame la atención, Aznar, oye, ¿cómo es? Es que le tendría que prestar Oneto el chaleco que lleva hoy y ganaría muchísimo. Oneto, ¿qué chaleco llevas? Creo Aznar que con si no lo eso han sería visto, ya imbatible. tendrían que ver perdón, que a lo mejor soy demasiado liviano, pero la corbata y chaleco a juego que trae hoy. Con eso Aznar triunfaría de una manera desaforada. Aznar con eso es como Una si metes pregunta, a Gil en la Real Academia de última la pregunta. Lengua. Hágame un pequeño esfuerzo, por favor, y ya terminamos. Un pequeño esfuerzo. Bien, pídanle algo al señor Aznar, pero por favor, vuelvo a Kennedy. En su discurso había una cosa preciosa, decía algo así: tal vez esto no lo podamos conseguir en los primeros 100 días, tal vez no lo podamos conseguir en el primer año, tal vez no lo podamos conseguir en esta generación, tal vez no lo podamos conseguir en 100 años, pero empecemos ahora mismo. Bueno, pues no para los 100 años, no para los 100 días, no es para, sino para estos días. Pídanle algo que haga el señor Pues Aznar. yo le pido Señor lo mismo que ha dicho Felipe González. Gobierne usted, señor Aznar. Equivóquese y acierte, pero gobierne. Consuelo. Que siga siendo como él ha sido siempre. Pepe Neto. Consíganos la paz en el País Vasco. Isabel San Sebastián. Chico, no lo sé, es muy difícil. Que sea serio, que siga siendo un hombre serio y que no se deje... No, espera, que si no... Que sea serio en sus planteamientos y que no se deje mangonear, como sugería antes Fernando. Que se mantenga, que pacte, que dialogue, que negocie, pero que se mantenga firme en sus posiciones esenciales. Que cumpla con sus compromisos y que nos explique de verdad, peseta a peseta, en qué se gasta el dinero. Pilar. Medidas para crear empleo a medio plazo. Segundo, medidas para crear empleo a medio plazo. Y tercero, efectividad en la lucha contra el terrorismo dentro de la poca efectividad que se puede conseguir en ese terreno. Juancho. Pues un gobierno distinto, que no se quede solamente en la anécdota y en lo retórico. Un gobierno que realmente, como dice Ernesto, como hemos dicho todos aquí, sepamos lo que está haciendo cuando tenemos que saberlo y sepamos dónde va cada peseta. Y eso implica la regeneración por la que hay que pasar ineludiblemente para que la clase política se regenere y para que volvamos a creer en un gobierno. Es decir, y lo voy a decir claramente, que el felipismo realmente termine por ser un recuerdo. Fernando. Pues yo le pediría a Aznar que no nos sobrevuele en helicóptero para que se entere que hay atascos de tráfico y que sube la gasolina. Yo, con todo el respeto debido a un presidente del gobierno, no le voy a pedir nada, ni le voy a recordar nada. Voy a decir simplemente, será un placer recibirle aquí, señor Aznar, dentro de 100 días. Muchas gracias a todos y buenas noches. Antena 3 Noticias. El anterior y el nuevo gobierno. Menos barbas y más rubias.
algunos años menos y alguna mujer más. Buenas noches. Aznar ha mezclado con la precisión del que hace un cóctel de receta populares con ucederos, más varias gotas de cristianodemócratas e independientes, pero con un común denominador en todos ellos. Creen en el individuo más que en el Estado, en la economía de mercado más que en la dirigida, en la descentralización más que en el centralismo. Son conservadores modernos, quiero decir, con fuerte acento liberal, que en algún caso roza el thatcherismo. Ideológicamente es un equipo homogéneo. La economía, encomendada a Rodrigo Rato, será la tarea más urgente e importante. Cumplir los criterios de convergencia de Maastricht se presenta como la primera cota a tomar para lo que la reducción del déficit es condición imprescindible, o sea, recortes, recortes, recortes. El Ministerio de Administraciones Públicas adquiere enorme relevancia dado el pacto con catalanes y vascos. Su titular, Mariano Rajoy, quiere impulsar el diálogo no solo con las comunidades para trazar el nuevo mapa autonómico, sino también con los ayuntamientos. Este año hay que negociar el nuevo modelo de financiación autonómica y uno de los temas claves y que sin duda sí incidirá en el presupuesto del año 1997 es cuál sea la cantidad total que va a aportar la Administración Central del Estado a esa participación que tienen las autonomías en los ingresos del Estado. Industria es uno de los sectores donde espera hacerse más ahorro. Las grandes compañías estatales son auténticos pozos sin fondo que desean cerrarse, privatizándolas. Al frente se ha puesto un hombre, Josep Piqué, experto en estas lides. El tema más de fondo y al que le hemos dedicado una buena atención es a la posición y al futuro y a la reorganización de la empresa pública. Trabajo y asuntos sociales se han unido, previendo que el entendimiento con los sindicatos será vital